caballeros de la Orden de Melquisedec, milicia celestial, con ustedes el misterio de la serpiente de fuego voladora. Yo te pregunto, ¿por qué el profeta Isaías utilizaría en el capítulo 14 y hablaría acerca de la serpiente de fuego voladora? ¿Alguna vez te has preguntado? La serpiente antigua que empieza en Génesis y esa serpiente termina como dragón en el Apocalipsis. Ponte a pensar era ese misterio. En el Génesis aparece la serpiente antigua en el primer libro y en el último libro termina como el dragón. Bueno, vamos a estudiar un poco de esto. ¿Qué? Sígueme. El gran proverbista Salomón escribió: es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes y es investigar el asunto. ¿Ok? Acuérdate que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec, milicia celestial. Ok, entonces, vamos a investigar el asunto. ¿Ok? Hay varias palabras claves en este estudio que te los voy a enseñar. Isaías 14, el capítulo 14 del profeta Isaías es profético. ¿Ok? Y dice en el verso 29, no te alegres tú, Palestina toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente de fuego voladora. Se te paran los pelos. ¿Qué santo cuerno habría visto Isaías para escribir algo así, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo. Bueno, como Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes de la orden de Melquisedec, milicia celestial, vamos a investigar el asunto. Y para poderlo entender, siempre te digo que un texto fuera de contexto es un pretexto para pecar, entonces tenemos que leer el capítulo entero para poder entender el contexto de qué se trata, ¿verdad? Entonces, cuando tú lees el capítulo 14 de Isaías, hay una profecía contra el rey de Babilonia, ¿verdad? Hay una profecía contra el rey de Babilonia y le dice, a la final se burla, ¿no? Del rey de Babilonia y tú puedes leer todo el capítulo, pero yo te doy así todo lo que se trata, lo que quiero que tú aprendas de eso. Que decía, hasta los cipreses decían, ¿dónde está el leñador? Hablando pues del rey de Babilonia, ¿verdad? Haciendo una metáfora. Y los cedros del Líbano también se burlan del leñador. ¿Dónde está el leñador que ya no nos puede talar? Jojolete, ñobogobo, ya no estás. O sea, haciendo una alegoría de dónde está ese que se creía tan poderoso, ¿verdad? Y tú puedes leerlo todo ahí, hasta dice, oh Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste tú que debilitabas a las naciones, ¿verdad? Bien parecido a la profecía de Ezequiel 28. Entonces, cuando tú lees todo el contexto, tú podrás entender que esa profecía va al rey de Babilonia, que era carne y sangre, ¿verdad? Pero en el versículo sobrepasa al rey de Babilonia y va más allá, traspasa a esa persona que te ungía, tenía los zapatos del rey de Babilonia y va más allá, detrás de bambalinas, detrás de cámaras, digámoslo así, al verdadero que estaba manejando los hilos en Babilonia, ¿okay? Que era nada menos que Satán. Entonces, en este caso, para que tú lo puedas entender, la profecía ahí habla contra el rey de Babilonia y después habla contra el rey de Asiria, ¿ok? Y después habla contra Palestina. Entonces, aquí en el 14:29 habla acerca de no te alegres tú, Palestina toda. Entonces, cuando habla de esta región de Palestina, no se está refiriendo exactamente a la Palestina de hoy, donde están todos los palestinos y quieren formar su estado en la ONU y todo eso, ¿ok? Porque según ellos dice que son descendientes pues de los filisteos y eso es una falacia,
porque el rey Sennacherib, 700 años antes de Jesús, el rey Sennacherib aniquiló a todos los filisteos. No quedó un solo filisteo. Entonces, que los palestinos hoy día digan que son descendientes de los filisteos, pues es una falacia, porque en el tiempo de Jesús no había ni siquiera un solo filisteo, porque fueron aniquilados por el rey Sennacherib, ¿verdad? El rey de Asiria. Entonces, para que tú puedas entender, si tú lees el 14:28, dice que esta profecía fue dada cuando murió el rey Acaz, ¿no? Entonces, le dice, no te alegres tú, Palestina toda, que era la región que actualmente es Israel, ¿verdad? O sea, le está hablando a la región de Judá. No te alegres tú, Palestina toda, por haberse quebrado la vara del quetería. ¿Y quién era la vara del quetería? Bueno, había ya pasado a otra vida el rey Acaz. Esa era la vara del que lo hería, ¿ok? Porque de la raíz de la culebra, fíjate, esto ya traspasa. Ya no va al rey, sino al que está detrás del rey. ¿Me entiendes? Al que está detrás de cámaras, detrás de bambalinas, al que orquesta todo, el que maneja con los hilos, al titiritero. No al títere, que era el rey, ya sea de Babilonia, de Asiria o de Judá, sino al que está detrás del que maneja los hilos del rey. ¿Me entiendes? Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente de fuego voladora. En tu versión seguro hispana de la Reina Valera, seguro dice serpiente voladora, pero en la versión original dice fiery serpent, flying fiery serpent, serpiente de fuego voladora. ¿Ok? Ahora, también quiero mencionarte que el rey Acaz era el rey de Judá, y había otro parecido que era el rey Acab, que era el rey de Israel. ¿Ok? Entonces, este rey Acab, porque tú sabes que en los días después del rey Salomón se dividió el reino de los hebreos entre el norte y el sur, ¿no? El norte pasó con las 10 tribus y el sur pasó a la tribu de Judá, ¿no? Con ciertos levitas que se mezclaban entre sí. Entonces, habían dos reinos. ¿Okay? El reino del norte, que era el reino de Israel, y el reino del sur, que era el reino de Judá, de una tribu, ¿verdad? Entonces, había un rey, que era el rey Acab. No te confundas con el rey Acaz, ¿ok? El rey Acab era el rey de Israel, y el rey Acaz era el rey de Judá, ¿ok? Y esta profecía va al rey de Acaz. Acaz era descendiente de Jotam, y Acab era descendiente de Omri. ¿Okay? No te confundas, suenan parecidos los reyes. Acab, que termina con B, y Acaz, que termina con Z. Acab de Israel y Acaz de Judá. Entonces, cuando muere el rey Acaz, rey de Judá, le dan esta profecía: no te alegres tú, Palestina toda, por haberse quebrado la vara del quetería, porque era Acaz. ¿Ok? Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. ¿Y qué había hecho Acaz? Bueno, Acaz había, cuando tú lees las crónicas y lees el libro de los reyes, siempre vas a ver, y fulano hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y cuando se terminaron sus días, reinó su hijo, y su hijo hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y hubieron muy pocos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. ¿Ok? Aparte del rey David. Entonces, cuando muere Acaz, rey de Judá, le dan esta profecía. Ahora, el problema era que Acaz había caído en idolatría, ¿okay? Había levantado altares, ¿okay? Y eso él lo había aprendido, adivina de quién. 3 segundos. ¿Ah? ¿De quién crees que lo había aprendido esa idolatría? Pues lo había aprendido de su contemporáneo, o por ahí más o menos, el rey de Israel, Acab. ¿Ok? Porque cuando tú lees la historia del rey Acab, encontrarás en las crónicas y en el libro de los reyes que este rey Acab fue este rey Acab fue el peor de todos, digámoslo así. Él fue el que hizo que se derramara la gota que derramó el vaso.
¿Ok? Este rey Acab, estamos hablando ahora del otro rey de Israel, cometió iniquidad. Tú sabes que el pecado se divide en transgresión, ¿verdad? En el pecado en sí y la iniquidad, que son tres tipos de pecados, pero uno es en el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Ok? Entonces, por eso dice la palabra, ¿no? El alma que pecare, esa morirá, ¿no? El pecado del alma. En el cuerpo se llama transgresión, pero el pecado en el espíritu se llama iniquidad. Entonces, este rey Acab cometió iniquidad porque se fue a adorar a los Baales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es que se fue a adorar a los Baales? ¿Por qué? Porque este rey Acab, adivina, ¿se casó con quién? Mira, este rey Acab, con una señorita bien bonita, pero tremenda bruja la vieja, se llamaba Jezabel. ¿Ok? Mira qué fino lo digo, ¿eh? Esta Jezabel era hija, adivina de quién. Ya, 3 segundos. Yo me gozo, hermano, yo me gozo. Gloria sea su nombre por los siglos de los siglos. Esta vieja bruja, perdón, la señorita Jezabel, era hija del rey de Tiro. Mira, del rey de Tiro. De Ed Baal, que era el rey de Tiro. Ahora, no te confundas tampoco con el rey de Tiro que ayudó a Salomón, porque ese rey de Tiro era amigo de David. Entonces, cuando David muere, a Salomón, que era su hijo, lo contacta para que le ayudara a construir el templo, el primer templo de Jerusalén. Entonces, este rey de Tiro le ayuda mucho a construir, ¿verdad? Pero entre el rey de Tiro que ayudó a Salomón y el rey de Tiro que llegó a ser el padre de Jezabel, hay como 400 años. Okay. O sea, no es el mismo rey de Tiro. ¿Ok? O sea, no te confundas. Uno era Hiram Abiv, me parece. ¿Ok? Y este rey, el segundo rey de Tiro, que era el padre de Jezabel, ese era Ed Baal. ¿Ok? Entonces, cuando tú lees Ezequiel 28, ahí podrás mirar la profecía que Dios le da a Ezequiel, en Ezequiel 28, y dice, profetiza contra el rey de Tiro. ¿Okay? Y ahí también hace la misma jugada de aquí. Traspasa al títere y la profecía va al titiritero. O sea, al que está detrás de bambalinas, en este caso a Satán. Entonces, como este Acab, rey de Israel, levantó altares y cayó en iniquidad, entró la iniquidad al reinado digamos, al reino que Dios tenía. Entonces, su pueblo se comenzó a perder. ¿Ok? Y eso también pasó al rey Acaz. Entonces, aquí en Isaías 14, ahí le dice, no te alegres tú, Palestina, región de Israel, toda por haberse quebrantado la vara del quetería, o sea, del rey Acaz, que también había cometido iniquidad, porque su homólogo Acab también se había casado con Jezabel, y habían levantado altares y adorado a los Baales. Ahí es cuando se levanta el profeta Elías, ¿verdad? Elías y Jezabel. Entonces, cuando tú lees Apocalipsis 2, tú encontrarás a Jezabel, porque Dios no ha terminado con Jezabel, ni tampoco con Elías. Por eso es que se lo guarda Elías para el final de los tiempos. Entonces, aquí le dice, por haberte quebrantado la vara del quetería. Porque de la raíz de la culebra, o sea, del titiritero, saldrá su fruto serpiente de fuego voladora. Entonces, yo quería comentarte esto para que entiendas más o menos cómo es la película, de qué se trata todo este asunto y puedas entenderlo todo esto. ¿Ok? Entonces hay dos reyes, el de Acab de Israel y el de Acab de Judá. Y hay dos reyes de Tiro. Uno es el que le ayuda a Salomón a construir el templo, y 400 años más tarde hay otro rey de Tiro que engendra a Jezabel, que se casa con Acab, rey de Israel, y meten pues la iniquidad al pueblo de Dios, ¿no? Y el rey Acab la comparte con Acaz, y
A la final es el norte y el sur caen en iniquidad. Entonces de eso se trata este asunto. ¿Ok? Entonces aquí en Isaías 14 tú puedes ver la profecía que va al titiritero, Satán. Y en Ezequiel 28 también ves la profecía que traspasa al rey, que va al titiritero que manejaba todo detrás de cámaras, digámoslo así. ¿Ok? Ahora, cuando lees ahí en Isaías 14, ahí en el 14:11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán, hablándole al rey de Babilonia, ¿verdad? Pero como ya te enseñé que eso traspasa al rey de Babilonia, va al titiritero, que es Satán. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Porque tú sabes que antes de que cometiera pues Satán su rebelión, era Luzbel, ¿verdad? Un ángel de luz, el portador de la luz, Prometeo, ¿verdad? The light bearer, el que porta la luz. Y fue creado, cuando tú lees Ezequiel 28 también, vas a ver que fue creado para la alabanza de Elohim Yahweh, pero él se revela. Entonces, sus instrumentos fueron creados antes que él, ¿ok? Entonces aquí le dice el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Pero a mí me llama la atención, te voy a explicar algo que me vino a mi corazón esta mañana, cuando dice el sonido de tus arpas. ¿Te acordás cuando el rey Saúl vivía atormentado porque venía un espíritu de parte de Elohim Yahweh a atormentar a Saúl? Lo tenía pero enfermo. Entonces, ¿qué hacía? Mandaba a buscar a alguien que tocara el arpa. Entonces encontraron a este muchachito David, que después sería el rey David, y él tocaba el arpa y el espíritu se iba. Mira, ¿cuál era la relación ahí? Entonces, porque este espíritu que era maligno, no era enviado por Satán, era enviado por Elohim Yahweh a atormentar a Saúl. ¿Por qué? Porque Dios ya venía metiendo a su ungido al reino, ¿ok? Para que se vaya acostumbrando al palacio. Pero mira cómo Dios obra de multiforme gracia, así como dice la Escritura. Dios obra en multiforme gracia, multiformas, y comienza a atormentar a uno para que su ungido entre al reino. Entonces yo te quiero enseñar que hay muchas cosas en tu vida que te suceden que tú por ahora no las entiendes, pero tómalas que vienen de parte del Señor y que el Señor quiere sacar lo mejor de ti. Porque la palabra educación viene del griego edus, ¿ok? Que significa traer lo mejor, sacar lo mejor de ti. Entonces Dios te está educando de alguna manera, en alguna forma, de algún sitio, con algunas personas, en algunas situaciones que tú muchas veces no entiendes que por qué te sucede, pero Dios está buscando sacar lo mejor de ti, ¿ok? Porque un accidente no define quién eres, ¿ok? Lo que define quién eres es cómo manejas el accidente. ¿Okay? Ya puede ser un accidente financiero, un accidente en tu vida matrimonial, un accidente con relaciones con tus hijos, un accidente en tu trabajo, en tus negocios. O sea, cómo tú manejas ese accidente, eso es lo que Dios está buscando en ti. ¿Okay? Sacar lo mejor de ti. ¿Okay? Entonces, aquí descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ese sonido de las arpas, acuérdate, que Dios lo usó con David. ¿Okay? Entonces, veamos pues de qué se trata el asunto. Porque aquí ya Pablo nos da más luz acerca de la serpiente, ¿verdad? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿De qué está hablando aquí Pablo cuando le escribe esta carta a la iglesia de Corinto? Dice, ni tentemos al Curios, ¿verdad? Al Señor de suprema autoridad, Elohim Yahweh. Y esa palabra tentar es la griega 1598, ekpeirasao. ¿Ok? Ekpeiraso. Ya, ekpeiraso. Que significa probar minuciosamente, es decir, tentar. ¿Ok? Como algunos le tentaron ellos,
y perecieron por las serpientes. ¿Por qué? Porque cuando salieron de Israel, salieron de Egipto hacia la tierra prometida, tentaron a Dios. Ya habían visto cómo les había abierto el mar rojo, les había dado maná, les había dado carne, les había dado agua, y todavía lo probaron minuciosamente. ¿Será Moisés liderado por Dios? ¿Será? ¿Por qué nos sacó de Egipto? Mejor hubiéramos quedado para allá en Egipto, ¿no? Entonces lo tentaron, lo probaron minuciosamente a Dios. Y también algunos de ellos perecieron por las serpientes porque eran mordidos por la serpiente. Y ahí es cuando Moisés va a Dios y Dios le dice, haz una serpiente de bronce y todo aquel que mire será salvo. Entonces es una figura de Jesucristo, ¿ok? La serpiente de bronce es figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaba lleno de pecado, porque la serpiente representa el pecado. ¿Okay? Entonces todo aquel que mirare, aquel que pagara la paga del pecado, Jesucristo, vivirá, ¿verdad? Pues de eso se trataba. No tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Okay? Ahora, el libro de Santiago también enseña, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Okay? Dios no tienta, porque cada uno se tienta de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a sus propios vicios, a sus propias pasiones desenfrenadas. ¿Okay? Entonces, cuando alguno es tentado, y esa palabra ya la vimos del griego, no diga que es tentado de parte de Dios. ¿Okay? Como lo hicieron los israelitas cuando salieron de Egipto, tentaron a Dios y fueron perecidos por la serpiente. Entonces yo no quiero que tú tientes a Dios y perezcas por causa de la serpiente. ¿Okay? Porque vas a ver cómo la serpiente va a tentar. Ya te lo voy a enseñar. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice bien claro, ni Él tienta a nadie. ¿Okay? Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Ahora, en el libro de Hebreos nos enseña, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo me imagino que tú ya tienes una contradicción en tu cabecita y estás pensando, pero si Dios no puede ser tentado, ¿cómo es que Jesús fue tentado? ¿Ah? Porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es tu sumo sacerdote? Jesucristo, ¿no? El otro de Roma es un impostor. No, porque no tenemos un sumo sacerdote, que es Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Ok? Sino uno que fue tentado en todo. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Jesús fue tentado en todo, según nuestra propia semejanza, ¿no? Porque en semejanza de hombre, ya te voy a enseñar esa palabra, pero sin pecado. ¿Okay? Ahora, vamos a estudiar aquí cómo es que lo tienta. ¿Okay? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, ¿qué cosa? Tentado por el diablo. ¿Ok? Entonces tú ya te estás preguntando, pero si Dios no puede ser tentado y nosotros enseñamos que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, fue tentado? Calma, milicia celestial, relax, sigue viendo el video y te lo voy a explicar. La Biblia se describe sola, la Biblia se defiende sola, ¿ok? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Porque por el Espíritu Santo, cuando acuérdate que Jesús entra al agua como rabí, maestro, ¿verdad? Pero sale al agua ya como sacerdote. Entonces le ponen su capa. Entonces ahí ya ya venía de la tribu de los reyes, ya era rey. Entonces cuando se bautiza, recibe el Espíritu Santo y ahora es sacerdote. Entonces de ahí es el Melquisedec, rey y sacerdote. ¿Ok? Si no entiendes esto, mira el video del misterio de Melquisedec. Ahí está todo. Y hablando de Melquisedec, acuérdate que el padre de Jezabel, ¿okay? El Ed-Baal, que era el rey de Tiro, ese también era un rey y sacerdote. Era un Melquisedec, pero de las tinieblas. ¿Okay? Ese era un Melquisedec, pero de las tinieblas, porque también era rey y ejercía una función sacerdotal, pero de Satán. ¿Okay?
Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, ¿ok? Por el adversario, por Satán. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, obviamente. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mira qué infeliz es este que lo tienta con lo que más necesita, porque después de 40 días dice que tuvo hambre. Entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, lo está tentando primeramente ¿en qué? En la carne. Por eso es que en el libro de Hebreos dice que nuestro sumo sacerdote Jesucristo fue tentado en todo. Y ahora lo vamos a ver. Aquí lo está tentando ¿dónde? En la carne. Porque le está diciendo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Satán le preguntaría a Jesús si eres el Hijo de Dios? ¿Sabía o no sabía Satán que Jesús era el Hijo de Elohim Yahweh? ¿Ah? ¿Sabía o no sabía? Mira, escucha. Jesús le respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? El alimento no solamente para el cuerpo, sino es alimento para el alma y el espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Okay? O sea, Satán viene y lo tienta primeramente en la carne. ¿Okay? En la carne. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, que es Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, nuevamente, si eres el Hijo de Dios. A ver, yo te pregunto por segunda vez, ¿sabía Satán que Jesús era el Hijo de Elohim Yahweh? ¿Sí sabía o no sabía? ¿Qué dices? ¿Ah? Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Mira qué infeliz que le está recitando el Salmo 91, me parece. Ahí está. Porque en el Salmo 91 está escrito, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Mira este infeliz, cómo sabía el Antiguo Testamento, la Tanakh, la Torá, se lo sabía. Así que el diablo tira su Biblia, cuidado ahí, ¿ok? No creas que es un ignorante. Tiene su conocimiento bíblico, Satán, ¿ok? Porque le está citando ahí el Salmo 91 a Jesús, ¿ok? Cuando le dice bien claro que le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, y ahí le recita el Salmo 91, ¿ok? Que es el que te acabo de leer en este momento, ¿ok? Entonces, Jesús le dijo, escrito está, ¿ok? No tentarás, ahí está la palabra, no tentarás al Señor tu Dios, ¿ok? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Ahora, si tú te das cuenta, primero lo tienta que con las piedras se conviertan en pan, lo está tentando en la carne. Segundo, lo lleva al sitio más alto del templo, le dice tírate, lo está tentando en la mente, en el alma, ¿ok? Por eso dice el escritor de Hebreos que Jesús fue tentado en todo. O sea, lo tienta en la carne, lo tienta en el alma, y aquí lo va a tentar, adivinen qué, en el espíritu, ¿ok? Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios en el alma, ¿verdad? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Qué reinos les mostró? Bueno, no voy a decir adivina porque estoy tratando de cambiar esa palabra. ¿Ok? Pensá, ¿qué reinos del mundo les mostró? El reino de las tinieblas, obviamente, pues, no le está enseñando el reino de Israel, el de Judá, el de Samaria, los reinos de que estaban por ahí cerca. No, le está enseñando los reinos del mundo, el reino de las tinieblas, que estaban bajo su dominio, ¿ok? Porque él es el titiritero,
¿Okay? Los reyes de carne y hueso aquí en la tierra son los títeres. ¿Okay? Pero él es el que está detrás de bambalinas manejando los hilos. ¿Okay? Y le muestra a Jesús, porque desde el monte muy alto le muestra a Jesús los reinos de las tinieblas y la gloria de ellos. Y le dice, todo eso te daré si postrado me adorares. O sea, lo está tentando en el espíritu. Porque imagínate que Jesús hubiera caído ahí. Imagínate que Jesús se hubiera postrado y adorado ahí a Satán. Pues eso es iniquidad, pecado en el espíritu. Y ahí sí yo me rasco la cabeza para ver cómo Dios nos salvaba. Porque si Jesús hubiera cometido ese pecado, tú y yo no tenemos salvación. Estamos condenados al infierno, la separación eterna de Elohim Yahweh, que es la segunda muerte. ¿Okay? Si Jesús hubiera pecado ahí, pero como no pecó, dice el escritor del libro de Hebreos que nuestro sumo sacerdote fue sin pecado. Entonces, en el Espíritu Dios nos salva. Por eso que tienes que bautizarte para que recibas al Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, esos reinos los puedes encontrar aquí en Colosenses, ¿okay? Y en el libro de Efesios también, ahí te lo voy a enseñar. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, mira, 1, tronos, 2, dominios, 3, principados, 4, potestades. ¿Okay? Todo esto es lo que a Satán le estaba mostrando desde el monte muy alto, los reinos del mundo. Los tronos, los dominios, los principados y las potestades. Todo fue creado por medio de él, para Cristo Jesús. ¿Okay? Fue creado por Jesús porque el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo, y para él, para su gloria, ¿no? Entonces, cuando tú comparas estos 4 tronos, dominios, principados y potestades, te voy a enseñar más adelante. Principados viene de Arcón y potestades viene de exousia, ¿okay? Que son las palabras griegas usadas ahí. Y ahí te lo voy a enseñar un ratito. ¿Okay? Entonces, cuando tú comparas estos 4, que son los tronos, dominios, principados y potestades, los comparas cuando Pablo le dice la carta a la iglesia de Éfeso, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Okay? Te lo está diciendo bien claro. Nuestra lucha no es contra el rey que está ahí, sino contra el que está detrás del rey, contra el titiritero, sino contra principados, arcones, contra potestades, exousia, ¿okay? Contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en los cielos, en los aires. ¿Okay? Ahora, cuando te digo en las regiones celestiales de los aires, ¿ya te suena la serpiente voladora de los aires? ¿Ah? Ya te estoy dando pistas, ¿ok? Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, y mira que aquí Pablo es bien meticuloso, no dice tronos, ¿ok? Porque nosotros no tenemos lucha contra tronos, ¿ok? Nosotros tenemos lucha contra los principados y las potestades. Los tronos están más arriba en la jerarquía celestial. Eso nosotros no peleamos contra tronos, ¿ok? De eso ya se encarga el arcángel, que te digo, Miguel, que es el príncipe de Israel. Entonces él es el que pelea contra los tronos, nosotros no, ¿ok? En otro video te voy a explicar un poco más detalle de estos 4 entidades espirituales, ¿ok? Y cómo funciona, tanto ¿qué te digo? El Curios, la suprema autoridad, de ahí vienen los querubines, los serafines, los arcángeles y los ángeles, y el número de alas, ¿no? Porque el serafín tiene 6 alas, el querubín 4, el arcángel tiene 2 y el ángel no tiene alas. Por eso es que ángeles, dice la escritura, que fueron hospedados por mucha gente y nunca se dieron cuenta que era un ángel. Que el ángel no tiene alas, pongámoslo así. ¿Okay? Entonces, porque no tenemos lucha, no menciona tronos, sino menciona contra sangre
no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, el rey, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, de los aires, contra la serpiente voladora. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Satán le está mostrando a Jesús, los reinos de este mundo, los reyes que están ahí, esos tronos que están sobre los presidentes de los países, ¿okay? Los titiriteros. Entonces, si le pide que lo adore, si Jesús lo adoraba, ya tú y yo éramos frito pescadito. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí que vinieron ángeles y le servían a Jesús. Es decir, Jesús fue tentado en la carne cuando le dijo que si eres el Hijo de Dios. ¿Sabía o no sabía que era el Hijo de Dios, Satán? ¿Ah? Lo tienta en la carne cuando le dice que convierta las piedras en pan. Lo tienta en el alma cuando le dice tírate del pináculo a ver si te recogen sus ángeles. Y lo tienta en el espíritu para ver si lo adoraba o no. ¿Okay? Entonces, por eso es que el libro de Hebreos enseña que Jesús fue tentado en todo, en la carne, en el alma y en el espíritu. Y no pecó. ¿Okay? Porque vino a ser en semejanza de Dios. Entonces, ese tentador lo tentó a Jesús en todo. Jesús fue tentado en todo, en la carne, en el alma y en el espíritu. Y ya te lo demostré. ¿Okay? Entonces yo sé que tú te estás haciendo una pregunta. Si Dios no puede ser tentado y Jesús es Dios, entonces ¿cómo es que Jesús pudo ser tentado? Bien fácil, ¿verdad? A ver, 3 segundos. No, te doy 5 segundos para que pienses. Bueno, la respuesta la encontramos en la carta a la iglesia de Filipo, a los filipenses. ¿Okay? ¿Cómo es que Jesús, siendo Dios, fue tentado cuando Dios no puede ser tentado? Mira, en Filipenses capítulo 2, empezando en el 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mira, el cual siendo en forma de Dios, Jesús, no estimó el ser igual a Dios, ¿okay? Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Okay? Por eso es que cuando el escritor a los hebreos decía, nuestro sumo sacerdote, semejante a los hombres, ¿okay? Fue tentado en todo, semejante a los hombres. ¿Okay? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, por eso que cuando tú lees el Génesis capítulo 3 me parece, o en el 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, cuando están hablando de Adán, ¿no? Dice, habla en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Nuestra imagen es con la autoridad de, la semejanza, ¿verdad? Las dos palabras que te le explico en el video de Melquisedec. Con la representación, la imagen es la representación de y la semejanza es la autoridad de. ¿Okay? Entonces Adán fue creado con la imagen y semejanza de Dios, con la autoridad y la representación de Dios. ¿Okay? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, es decir, Jesús, sabemos hoy día que Jesús es Dios, ¿ok? Pero siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y qué pasó? Se despojó a sí mismo. Entonces esa palabra despojó, yo la estudié un poquito y es la griega 2758, que significa neutralizar, hacerse nada, o sea, sin reputación, o sea, despojarse a sí mismo. Entonces Jesús, siendo en forma de Dios, se despoja de su condición de Dios y se hace hombre, semejante a los hombres, ¿ok? O sea, se despoja de sus divinidades
y se hace en semejanza de hombre. Por eso es que cuando el cuerpo de Jesús estuvo en la tumba 3 días, no se podrió. ¿Ok? Porque decía en el Salmo, no dejarás que tu ungido vea corrupción. O sea, el cuerpo de Jesús no se corrompió. ¿Ok? Porque, digámoslo así, no era hombre así como tú y yo, humano, sino semejante a los hombres. Acuérdate que para Dios hay 4 formas de crear un humano. Adán fue creado del polvo, ¿verdad? Eva fue creado de la costilla de Adán. ¿Okay? Jesús fue creado con madre biológica y padre espiritual. Y tú y yo con madre biológica y padre biológico. Entonces, en esas 4 formas, por eso que son 4 evangelios. ¿Okay? Por eso que son 4 seres vivientes. ¿Okay? Y cuando ve Juan el que escribe el Apocalipsis, que es uno de los hijos de Zebedeo, y mira el video del misterio de los hijos de Zebedeo también, los hijos del trueno, ¿okay? Boanerges. Entonces, en el Apocalipsis hay 4 seres vivientes con 4 caras, ¿okay? Porque son las 4 maneras de cómo Dios los crea, ¿okay? Por eso es que en tu ADN también son 4, ¿no? Ya, entonces, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Okay? No era hombre, sino semejante a los hombres. Por eso es que su cuerpo no vio corrupción. Entonces, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual, el Padre Elohim Yahweh, Dios, también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿ok? Le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es la carta que le escribe Pablo a Filipo, ¿ok? Entonces, para que en el nombre de Jesús, de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Entonces, esa palabra tierra, la primera tierra, es la griega 1919, epigeio, que significa mundano, terrestre. ¿Ok? La traducción correcta es ahí la tierra, de los que están en la tierra, o sea, nosotros. ¿Ok? Y debajo de la tierra. Entonces la segunda tierra que está ahí, cuando dice debajo de la tierra, esa no es la misma palabra griega 1919, sino es la 2709. Kataktonios, que significa infernal. ¿Okay? O sea, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, es decir, los que están en el infierno. ¿Okay? ¿Y quiénes están en el infierno? Bueno, lee Judas 1:6, que esos ángeles que no guardaron su dignidad, sino que pecaron y se metieron con las hijas de los hombres en los días de Jared, el sexto, después de Adán, fueron a parar ahí a prisiones de oscuridad. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, va y les predica ahí a estos ángeles. ¿Ok? Y lo puedes encontrar ahí en el libro de Judas 1:6, me parece. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Curios, es el Señor de suprema autoridad, es el Dios, ¿okay? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús, siendo en forma de Dios, se despoja de su condición de Dios y se hace semejante a los hombres, ¿okay? Por eso es que el versículo más pequeño dice Jesús lloró, o sea, tenía los sentimientos de hombre. ¿Okay? Y vivió como hombre y fue tentado como hombre, pero sin pecado. Entonces, cuando viene el adversario Satán, viene y lo tienta en la carne, en el alma y en el espíritu, porque ya se había despojado de su divinidad de Dios. ¿Ok? Entonces, si tú me preguntas, bueno, ¿Jesús es Dios o no es Dios? Bueno, sí es Dios, pero en el momento, hace 2023 años atrás, Jesús se había despojado de su divinidad de Dios y se había hecho hombre. Entonces no era Dios. ¿Ok? Entonces se despoja de su divinidad y deja su condición de Dios y se hace hombre. Entonces por eso es que fue tentado, porque la palabra enseña que Dios no puede ser tentado, ni Él tampoco tienta a nadie.
Entonces Jesús se despoja de su divinidad de Dios y lo tienta el adversario porque ya era hombre, pero después de su resurrección recobra su divinidad. ¿Okay? Si hoy día tú me preguntas, bueno, ¿es Jesús Dios o no? Claro que sí es Dios, creador de los cielos y la tierra. Entonces, aquí podrás entender, por eso es que cuando sus discípulos le preguntan a Jesús acerca del día de su venida, él responde, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿Jesús sabe cuándo va a venir o no? Uno dice, sí sabe. Otros dicen, no sabe, porque citan este versículo, pero entiéndelo en el contexto. ¿Okay? Entienden en el contexto. Cuando sus discípulos le hacen esta pregunta, Jesús se había despojado de su condición de Dios y él no sabía el día de su venida. Por eso es que él responde esto. Porque si él hubiera sabido el día de su venida, cuando ya estaba despojado de su condición de Dios, entonces les hubiera mentido a sus discípulos. Y eso es pecado, ¿verdad? Entonces, honestamente, Jesús no sabía el día de su venida. Por eso les dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Les está hablando verdad, porque Jesús no sabía. Pero esto es antes de su sacrificio en la cruz. Ahora, fíjate el cambio que hay en su resurrección. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Entonces ya está hablando después de su resurrección, en Mateo 28, ¿ok? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿ok? En los aires y en la tierra, ¿ok? En el epigeo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los tres, ¿ok? Entonces te voy a explicar aquí que Jesús, después de haber resucitado, ya había recobrado su autoridad divina. ¿Ok? Esos atributos divinos que Jesús se había despojado en el Filipenses 2:5 al 11, aquí ya los recobra. Entonces, si sus discípulos le hubieran preguntado aquí en Mateo 28, después de su resurrección, ¿cuándo es el día de tu venida? Entonces ya sí sabía. Pero le preguntaron antes de su resurrección, cuando no tenía sus atributos. Entonces por eso, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Y esa palabra potestad es la misma que vimos en el Efesios 6:12. No luchamos contra sangre ni carne, sino contra potestades. Mira, la misma palabra es la 18:49, que significa exousia, poder o autoridad. Entonces Jesús está diciendo después de su resurrección, toda exousia, todo poder, toda autoridad, todo conocimiento, todo libertad, el todo, el total, me es dado. Entonces ahí ya sabía el día de su venida. ¿Okay? ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a las naciones, que es el gran mandamiento, pues que yo predico esto y quiero que me ayudes y lo compartas, ¿ok? Para alcanzar más para Cristo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de los tres, ¿ok? De la triunidad. Entonces, hay mucha gente. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Por qué? Porque solo reconocían el señorío del Padre, reconocían el señorío del Espíritu, pero no reconocían el señorío del Hijo. ¿Ok? Pero Isaías sí lo reconoce, porque le dice, Santo, 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 es el Señor de los cielos. O sea, santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu. Ahí están los tres. Y aquí Jesús manda que se bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces Jesús, después de su resurrección, recibe el exousia, que es todo poder, toda autoridad. Porque acuérdate que todo fue creado por Él y para Él. Entonces aquí yo te pregunto, ¿sabía Satán que Jesús era el hijo de Elohim Yahweh o no sabía? Bueno, la respuesta es bien fácil, ¿no? Si le está preguntando es que no sabía. Porque dice bien claro, sin embargo, hablamos Sofía.
que es la palabra griega para sabiduría, ¿no? La capital de Bulgaria, Sofía. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Tú que estás viendo estos videos, tú sabes que mis videos yo los trato en palabra vatos, que es palabra profunda, y no es para los bebitos en la fe, para los que piden leche espiritual no adulterada, sino ya para maduritos, ¿no? Por eso estos videos son para ti. Sin embargo, hablamos sabiduría, wisdom, ¿okay? Del inglés wisdom, Sofía, entre los que han alcanzado la madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y esa palabra príncipes es la griega 758 arcón, que significa primero o príncipe. ¿Okay? Y es la misma palabra usada contra los principados, de la cual hablaba Pablo, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, en los aires, de la serpiente voladora, que es su reino. ¿Okay? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez. Y la sabiduría no de este siglo, ¿ok? Mira lo que dice Pablo. La sabiduría no es la de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ok? Mas hablamos sabiduría de Dios, pero en mysterium, que es la palabra ahí griega para misterio. Y fíjate el video de Melquisedec, ahí está todo. ¿Okay? Hablamos sabiduría de Dios, de Elohim Yahweh, pero en misterio. ¿Okay? Por eso es que cuando tú lees, me parece, Marcos 4:11, ahí dice que Marcos 4:11 me parece que Jesús les hablaba en parábolas para que viendo no vean y oyendo no oyan, porque les hablaba en misterio. ¿Okay? La sabiduría oculta. Y esa es la misma palabra pues que usamos a la hora que hablamos el Proverbios 25 Dios, porque es gloria de Dios ocultar un asunto, ¿verdad? Pero el honor de los reyes es investigar el asunto. Ahí está, porque Dios lo ocultó, ¿ok? Pero como Dios te ha hecho rey y sacerdote, es su trabajo de investigarlo, ¿ok? Y yo te estoy ayudando con todo esto. Mas hablamos sabiduría de Dios en mysterium, ¿okay? Y la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de estos arcones, príncipes de este siglo conoció. ¿Por qué? Porque Dios la había ocultado. Porque si lo hubieran conocido, mira, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Es decir, Dios lo ocultó para que ni Satán, ni sus principados, ni sus potestades pudieran haber sabido que Jesús era el hijo de Elohim Yahweh. Por eso es que Satán va y le pregunta: si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el hijo de Dios, tírate del pináculo y que mande a sus ángeles a que te rescaten, porque escrito está en el Salmo 91, ¿verdad? Por eso que le dice aquí en Corinto que ninguno de los arcones de este siglo lo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Curios de la gloria, a Jesucristo. No, porque si Satán sabía que Jesús era el hijo de Elohim Yahweh, no lo crucifica, pues porque esa era la paga del pecado, ¿no? Entonces Jesús pagó por ti, para que tú tengas vida eterna, ¿ok? Y Él dice, nos dio vida a nosotros, Cristo Jesús, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿ok? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, es decir, al arcón, de la exousia del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque de su fruto saldrá áspid, y su fruto será serpiente voladora, es decir, Hasatán. ¿Ah? Entonces Jesús nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al arcón de la exousia del aire, la serpiente de fuego
voladora de la cual profetizaba a Isaías. ¿Por qué? Porque este rey Acaz cometió la misma iniquidad que cometió Acab, que se había metido con Jezabel, que era hija del rey Etbaal, rey de Tiro. Y en la profecía de Ezequiel 28 la puedes entender todo. Entonces la iniquidad se mete dentro del pueblo de Dios y se comienza a perder el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, que es Satán, la serpiente de fuego voladora, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, el arcón y exousia. Por eso es que Jesús, cuando resucita, dice: toda autoridad me es dada a mí. Ahora Jesús es el que tiene el dominio sobre eso. ¿Ok? Entonces de eso se trata este video. Yo creo que has aprendido un poco más. ¿Ok? Yo creo que has aprendido un poco más. Así que esto es lo mejor del video. ¿Ok? Aquí vas a pasar de muerte a vida. Vas a pasar de las tinieblas a su luz admirable. En este preciso momento tú vas a ser salvo. Si nunca has aceptado al Señor Jesucristo, esta es tu oportunidad. ¿Ok? Ora conmigo. Abba Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, como decía en el libro de Filipenses. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Si tú hiciste esta oración en este preciso momento, acabas de ser salvo. ¿Ok? Y en las sabias palabras de Mardoqueo Esther, en mi versión de la Biblia Vulgata Catracha Latina, porque si tú no compartieres este video y callares en este tiempo, los likes y los shares vendrán de otra parte, y ayuda tendremos los que somos de la orden de Melquisedec. Y quién sabe para qué santo cuerno de la unción llegaste a ver este video. Este pechito, yo 14, 414, like and share, ¿ok? Dios te bendiga y te guarde. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Selah!